diciendo que cuando me propusieron hacer esta charla, no sabía si contarles mis penas o qué contarles, ¿no? Porque muchas veces los problemas que tenemos en oftalmología es que muchos medicamentos no tienen indicación en oftalmología, utilizamos mucha fórmula magistral, entonces eso hace que tengamos problemas, ¿no? En el año 2021 la Sociedad Española y la Sociedad de Oftalmología hicieron una guía, ¿no? Para poner los 10 temas candentes en oftalmología, y que es una guía básica, pero que la verdad es que nos puede servir de ayuda y de guión de esta charla. En algunos puntos pasaré muy por encima y en otros sí que entraré más a fondo, ¿no? El primer punto es la responsabilidad de medicaciones no autorizadas y la importancia de los protocolos y del consentimiento informado. Es que me oigo, si no se puede silenciar los micros, por favor. El uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas está regulado por el Real Decreto 1015/2009 y establece que siempre tendrá carácter excepcional, se limitará las situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas, se respetarán las restricciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción o dispensación del medicamento, se justificarán debidamente en la historia clínica y siempre se informará al paciente de los posibles beneficios. Bueno, muchas veces la problemática que nos encontramos es que es verdad que no haya alternativas terapéuticas, pero otras muchas es que estas alternativas terapéuticas, si sí las hay, no las tenemos disponibles. Nos encontramos a veces con medicamentos con indicaciones autorizadas para la vía que queremos utilizar, pero que no están financiadas en la sanidad pública, con lo cual en los hospitales públicos no podemos acceder a ellos. Luego hay otra causa, que son los desabastecimientos, que de cada vez hay más y en todas las especialidades. Y luego los problemas de disponibilidad rápida, sobre todo que en oftalmología muchos medicamentos, tanto para luego formularlos como medicamentos ya con indicación, se tienen que conseguir mediante el ministerio como medicamento extranjero. Entonces esto hace que no sea ágil y rápido a veces conseguirlos, ¿no? Y luego también que los aspectos relacionados con la elaboración y manipulación de todos estos medicamentos están respaldados por un Real Decreto, pero que muchas veces es insuficiente para los preparados oftálmicos. Por tanto, lo que tendríamos que hacer en nuestra práctica es adaptar nuestra práctica a las exigencias del uso fuera de las condiciones legalmente establecidas y a los requisitos de manipulación de las guías de buenas prácticas, analizar siempre la evidencia disponible, tanto en los aspectos clínicos como en los aspectos galénicos, ya que hay que tener en cuenta ambas cosas. Luego es necesaria la colaboración de las sociedades científicas implicadas en los procesos para la elaboración y actualización de protocolos para que puedan ser aplicados en los distintos centros sanitarios de toda la comunidad o de todo el país. Y luego esto voy a incidir muchas veces en ello porque es fundamental una fluida comunicación y una estrecha colaboración entre los diferentes servicios, tanto de farmacia hospitalaria como en este caso de servicio de oftalmología, que yo creo que esto es el punto clave para todo. El segundo punto serían las alternativas en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la hemostasis de la película lagrimal y que va acompañada de síntomas oculares en la que la inestabilidad de hiperosmolaridad de la superficie ocular, la inflamación y daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Las alternativas en el tratamiento, el tratamiento se dirige a disminuir los síntomas, siendo crítico determinar los principales factores causantes en cada paciente. La modificación del entorno local y los lubricantes oculares sería la base del tratamiento en los casos leves. Debido al componente inflamatorio de la enfermedad, podrían ser de uso la ciclosporina tópica y los corticoides tópicos. Y luego los derivados hemáticos son el mejor sustituto lacrimal por su semejanza a la lágrima natural que veremos después, siendo muy útiles en pacientes con estadio grave y defectos epiteliales. Y hay que tener claro que se van a utilizar bajo la normativa vigente de cada país. Y en estos últimos tiempos sí que es verdad que de cada vez se utiliza también más la insulina como colirio. Inicialmente se empezó a utilizar en úlceras corneales porque se veía que reducía el tiempo de cicatrización de la úlcera, pero de cada vez más se utiliza en ojo seco
antes de tener la úlcera y, de hecho, ya empieza a haber estudios que lo comparan con el suero autólogo. En cuanto a el plasma de tejido en plaquetas y otros tejidos biológicos, hay que tener en cuenta que ya en el 2013 la Agencia Española del Medicamento emitió un informe basándose en la legislación vigente en el momento que establecía que todos los derivados biológicos eran medicamentos de uso humano. Por tal, se tienen que regir por la ley del medicamento, ¿no? Con lo cual la farmacia es el responsable de estos medicamentos. Hay que garantizar la calidad. Hay que tener en cuenta que para esto hay dos métodos de obtención. Uno sería la técnica abierta y otro la técnica cerrada. Y que cuando utilizamos técnica abierta, lo que se nos dice es que se deberán acreditar los servicios preparadores con una inspección de la autoridad competente, que en este caso es la comunidad autónoma, y tomando siempre como referencia lo establecido en las normas de correcta fabricación de la Unión Europea. La técnica cerrada tiene la ventaja de que no es necesaria la acreditación de las instalaciones, se deberán siempre seguir las instrucciones escritas en el kit comercial, pero actualmente aún disponemos de pocas técnicas cerradas comercializadas. Y luego siempre hay que garantizar la trazabilidad. Se deben adoptar las medidas de control, vigilancia y trazabilidad que impidan la transmisión de enfermedades infecciosas. Eso es, en todas las extracciones se debe hacer una serología de determinadas enfermedades infecciosas antes de preparar los colirios. Actualmente tendríamos el suero autólogo y luego, igual hay más, pero yo que conozco es la tecnología Endored, que es un sistema cerrado. El suero autólogo, el pH, los contenidos de nutrientes, las vitaminas, fitotoxinas, factores de crecimiento, es similar a la lágrima humana y es una técnica abierta. La tecnología Endored, como ventajas tiene, que no tiene leucocitos en su composición, a priori mejora la tolerancia, tiene una mayor concentración de factores de crecimiento y es una técnica cerrada. En cuanto a mensajes claves de estos hemoderivados, es que hay que tener en cuenta que son eficaces como sustitutos de la lágrima natural y como fuentes de factores de regeneración corneal en casos resistentes a otras terapias, que es necesario homogeneizar, estandarizar y optimizar sus protocolos de elaboración, haciendo dichos medicamentos más reproducibles e incrementando su calidad. Y es verdad que es necesario realizar estudios comparativos entre los diferentes hemoderivados, que ya empieza a verlos, pero aún nos falta recorrido. En este punto voy a entrar muy brevemente porque luego tendremos una charla. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que los antiangiogénicos en la patología retiniana hace más de 10 y más de 15 años que se están utilizando. Las principales indicaciones que tienen son la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética, la oclusión de vena retiniana, neovascularización asociada a miopía patológica, retinopatía del prematuro, glaucoma neovascular, poliidiopatía serosa central y luego algunos tumores como hemangiomas capilares o exudación por radioterapia en área macular por melanoma. Y luego está el corticoides y nuevas formulaciones. Los corticoides es verdad que siguen siendo el pilar fundamental en el tratamiento de esas patologías oculares por sus propiedades antiinflamatorias, antiedematosas y antineovascularización. Los corticoides tópicos, que son los que están formulados en colirio y que llevan más tiempo en el mercado, permiten controlar la inflamación local minimizando la absorción sistémica. Su potencia antiinflamatoria hay que tener en cuenta que dependerá de la concentración, la frecuencia de administración, la potencia intrínseca del corticoide y de su biodisponibilidad. Luego, que la penetración del fármaco a través de la córnea se verá afectada en función de si presenta como suspensión acetato o solución alcohólica. Y luego que deberán considerarse también la integridad de la superficie ocular. Si el epitelio está alterado, los fármacos tenderán a tener una mayor penetración, ¿no? Independientemente de la composición. Luego estarían las inyecciones perioculares que actúan detrás del diafragma iridiano, en principio mejor que los tratamientos tópicos. Pueden ser subconjuntivales, subretinianas, tribulvares o retrovulvares y se utilizan en pacientes con edema macular o uveitis asimétricas unilaterales. Y luego, por último, estaría la inyección intraocular, que puede ser intracamedular o intravítrea, y el uso de la vía intravítrea permite que pequeñas dosis de principio activa consigan la máxima eficacia.
Por un lado, los corticosteroides intravítreos estabilizan la barrera hematorretiniana, mejoran la función del epitelio pigmentario y aumentan la oxigenación de los territorios isquémicos retinianos y suprimen la inflamación y la proliferación celular intraocular. Como conclusión, los sistemas de liberación controlada suponen un gran avance en el tratamiento de patologías oculares del segmento posterior que cursan con inflamación y con una única administración se consiguen concentraciones en el lugar de acción durante periodos prolongados. Esto hace muchas veces que podamos espaciar las inyecciones, controlemos la progresión de la enfermedad y evitemos la pérdida de visión. Luego, en el tratamiento farmacológico de la miopía pediátrica, hay tres tipos, se pueden distinguir tres tipos de miopía. Me voy a basar en la miopía axial, que es aquella que es por crecimiento excesivo del globo ocular. Las alternativas terapéuticas para beneficiar al crecimiento del globo ocular y la miopía en niños adolescentes se puede tratar de tres formas, utilizando lentes de contacto multifocales, con la arteoqueratología, que sería, esta técnica consiste en colocar una lente de contacto normalmente durante la noche que se amolda a la córnea del paciente y que la aplana, corrigiendo el defecto refractivo de día y evitando el uso de la corrección óptica visual. Y en los últimos años lo que se está utilizando es el colirio de atropina 0,01%. El mecanismo molecular de acción no se conoce con exactitud, pero ya hay estudios con este fármaco, con la atropina diluida. La concentración más utilizada y con menos efectos secundarios es la del 0,01%. Y luego, bueno, desde el año 2021 en las Islas Baleares este tratamiento está financiado por el Servicio de Salud. Cuando empezamos con este fármaco, pasó que en algunos hospitales nos pidieron que lo formuláramos, nos basamos en lo que había de los estudios publicados, entonces decidimos formularlo y lo formulábamos en el hospital, con lo cual los pacientes lo podían obtener de manera gratuita. ¿Qué pasaba? Que otros hospitales derivaban a los pacientes a la oficina de farmacia para que pudieran comprar el medicamento, con lo cual había pacientes en la misma comunidad que lo tenían de forma gratuita y otros que no. Entonces hubo hospitales que, claro, había controversia, qué pasaba, qué hacíamos. Entonces los oftalmólogos junto con algunos compañeros farmacéuticos decidieron hacer un protocolo para a ver si podía pasar la comisión y se podía financiar el fármaco. Lo primero que nos dijeron desde el Servicio de Salud es que los tratamientos para la miopía no estaban financiados, porque las lentes y las prótesis no están financiadas. Les dijimos que hasta el momento no había ningún fármaco comercializado, financiado para ello, y que creíamos que había una inequidad entre los diferentes pacientes. Al final, con el protocolo, la Comisión Autonómica, en mayo del 2021, decidió aprobarlo y ahora se prescribe por receta electrónica y los pacientes pueden ir a la oficina de farmacia a buscarlo pagando pues, el porcentaje que les pertoque. Aquí en los antibióticos y cirugía ocular no voy a entrar mucho, hay que tener 4 puntos claros, que es conocer los patrones actualizados de incidencia y resistencia bacteriana de cada región geográfica, pero esto es clave para cualquier profilaxis en cualquier cirugía, también en la oftálmica. Conviene detectar los pacientes de mayor riesgo de infección, ya sean inmunodeprimidos, edades avanzadas o colonizados por diferentes microorganismos. Se recomienda usar povidona ayudada 10% en párpados y 5% en conjuntiva aplicada durante 3 minutos antes de cualquier intervención ocular. No se recomienda usar generalmente antibióticos preoperatorios y se recomienda restringir el uso de antibióticos tópicos en el postoperatorio. Y es verdad que utilizar antimicrobianos intracamerales comerciales preparados en el servicio de farmacia al final de las cirugías oculares también se recomienda. ¿Vale? Uno de los fármacos que hemos visto es la cefuroxima, que hasta hace pocos años la financiaron en el 2021, pero durante años estuvo indicada y comercializada para esa indicación, pero no la teníamos financiada, con lo cual no la podíamos adquirir. No es uno de los ejemplos. Y en la iatrogenia oftálmica es uno de los puntos que sí que hay que tener en cuenta, porque tanto los excipientes como los productos activos tienen capacidad para alterar la superficie ocular. No solo hay que crear un principio activo, sino cómo formularlo y que estos excipientes no nos creen reacciones adversas en el ojo.
En algunos casos puede tratarse de efectos adversos inevitables, aceptados por el médico y el paciente, pero siempre se tiene que valorar el equilibrio riesgo-beneficio. Desde el punto de vista farmacéutico, la iatrogenia oftálmica puede verse condicionada por la elaboración de las fórmulas magistrales. También veremos que muchas veces el hecho de cambiar, muchas veces formulamos a partir de medicamentos comercializados para otras vías, por ejemplo, para la vía parenteral. El hecho de a veces formular con un medicamento y que este medicamento, esta marca, te la cambien por otra y tenga otros excipientes, esto muchas veces es importante porque nos verá alterado el producto. Los estudios muchas veces se hacen con marcas determinadas, con los excipientes determinados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos ha pasado alguna vez un medicamento que por central de compras nos lo han cambiado a otro, que es, en principio es equivalente, pero los excipientes son diferentes. Entonces hay que volver a reformularlo todo y a revisarlo. Y muchas veces estos excipientes pueden ser tóxicos para el ojo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Como hemos dicho, en oftalmología, muchas veces por motivos económicos o problemas de estabilidad no disponemos de medicamentos. Y es lo que hemos dicho, que muchas veces formulamos a partir de medicamentos parenterales, con lo cual siempre se tiene que tener en cuenta qué medicamento utilizamos y qué excipientes tiene. Las guías de buenas prácticas en farmacia hospitalaria es verdad que marcan los principios y directrices de las buenas prácticas de preparación de medicamentos, tanto amparados también por el Real Decreto, pero en ningún documento se recogen los requisitos galénicos de eficacia o de seguridad que debemos exigir a las fórmulas magistrales para su elaboración y dispensación para una determinada indicación. ¿Vale? Entonces, muchas veces es un poco general y nos falta, ¿no? Y luego también, que bueno, lo que hemos dicho, que muchas veces partimos de medicamentos comerciales a otras vías, ¿no? Y luego tenemos que adaptarlo y disolver con tampones fisiológicos compatibles con la vía ocular, ¿no? Y eso se tiene que tener en cuenta. No nos basta nunca solo el principio activo, se tiene que tener en cuenta todo. Luego, esto es necesario reportar las reacciones adversas detectadas para mejorar la seguridad del paciente. Esto, bueno, nosotros en nuestro hospital hemos tenido un caso con un medicamento que estamos teniendo muchos problemas con el dispositivo. Hemos tramitado a farmacovigilancia hemos reportado la mayoría de los casos, porque no nos ha pasado ni una vez ni dos, nos sigue pasando. ¿Y qué pasa? Que cuando este dispositivo falla, al paciente se le tiene que pinchar 2 veces en el ojo o se le tiene que reprogramar para venir otro día. Entonces, los estamos reportando todos. Llegó un momento que la agencia nos llegó a decir que éramos nosotros, nuestros oftalmólogos, que no sabían administrar el fármaco, a ver si era un problema de formación. No, sabemos que esto no es así, que hay hospitales que han dejado de utilizar este dispositivo porque les está dando problemas, pero no lo notifican. Entonces, al no notificarlo, no se está haciendo nada para poder mejorar este dispositivo. Por tanto, es muy importante notificar las reacciones adversas y los problemas que podamos tener con los diversos fármacos, sobre todo cuando son nuevos, ¿no? También es esencial caracterizar toxicológicamente las nuevas formulaciones magistrales oftálmicas elaboradas en los servicios de farmacia hospitalaria. Se deben mejorar las características de los vehículos tópicos utilizados con el fin de incrementar tipos de permanencia, reducir concentraciones de principio activo, mejorar eficacias y reducir toxicidades asociadas. Y se deben incorporar nuevos métodos que incrementen la solubilidad de medicamentos, evitando el uso de medicamentos con excipientes no destinados a la vía ocular, que pueden causar importantes reacciones adversas. Esto muchas veces, cambiar de una especialidad a la otra, nos puede ayudar. Este paso voy a entrar muy poco porque esto es la toxina botulínica en oftalmología se utiliza desde hace mucho tiempo. Es un tratamiento de primera línea alternativo complementario a la cirugía de estrabismo y de las parálisis oculomotoras en el ámbito de la oftalmología. Se recomiendan siempre dosis bajas que son eficaces y provocan menos complicaciones locales. En el que es el tratamiento de primera línea de los blufarosparmos y se debe advertir siempre de los efectos secundarios que van a aparecer post-inyección. Y luego el último punto, yo creo que es un punto muy importante en los servicios de farmacia,
es la formación del personal en la manipulación de fármacos en oftalmología. De fármacos en general, pero en oftalmología también. Y bueno, esto es un repetitivo, pero es una cosa que vemos todos los días los que trabajamos con pacientes de oftalmología. Hay una escasez de medicamentos autorizados y o comercializados para la vía oftálmica. Siempre estamos buscando alternativas con la formulación magistral o la manipulación, adaptación de medicamentos comercializados para otras vías. Y esto de cada vez está en más crecimiento. Yo me acuerdo, yo cuando hice la residencia, oftalmología pasaba como de por encima, algún colillo fortificado, alguna intravítrea, pero poco más. La de MAE prácticamente no había ni fármacos. Pero claro, de cada vez esto va cambiando. El ojo es verdad que no es un órgano a veces que te vaya la vida en ello, pero el perder la vista creo que es uno de los sentidos que yo creo que todos más apreciamos, ¿no? Y de pasar de casi los oftalmólogos verlos en el hospital de paso a trabajar todos los días con ello y que de cada vez te piden más cosas y de crear un clima de que es necesario trabajar con ellos, ¿no? Y de que hay que seguir avanzando y de que nos damos cuenta de que muchas veces no tienen herramientas para tratar a sus pacientes, ¿no? Y es verdad que la formulación magistral en oftalmología es compleja porque debe cumplir una serie de requisitos académicos, no solo de estabilidad, sino de pH, de osmolaridad, de esterilidad, de que los recipientes no sean nocivos para el ojo. Entonces, todo esto hace que precisen de un autoconocimiento sobre las características de la vía ocular. Yo les digo a los oftalmólogos míos que me han hecho estudiar muchísimo, de decir, es que no paro de estudiar con vosotros, porque no es lo mismo una intravítrea que una subconjuntival, las concentraciones de los fármacos muchas veces no son las mismas, no podemos utilizar este fármaco en esta formulación, pero en este otro no. Y me hacen estudiar muchísimo y aprendo muchísimo con ellos. Tengo la gran suerte de trabajar con los oftalmólogos que tienen mucha paciencia conmigo, pero es verdad que muchas veces no tienen soluciones, ¿no? Y luego, a pesar de la extensión especial que ocupa el sistema visual y sus anejos, la patología es muy variada y por ello sus tratamientos. No es lo mismo una retina que una córnea, no es lo mismo los problemas que pueden tener un retinólogo de un paciente, de un oftalmólogo que ve córnea. Las necesidades no tienen nada que ver y los tratamientos no tienen nada que ver. Y luego siempre hay que tener en cuenta que el farmacéutico es el responsable técnico de la preparación de los medicamentos y los servicios de farmacia y de la formación del profesional sanitario que interviene en el proceso de acuerdo con la legislación vigente. Generalmente nos encontramos con personal sanitario implicado, con enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de farmacia. Nosotros ahora tenemos algún técnico de laboratorio que lo estamos formando para la preparación de formulación magistral, pero que en su currículum, en su itinerario curricular, no está incluida la farmacotecnia. Entonces, llegan al servicio y tienes que formarlos para que puedan preparar todas estas fórmulas, ¿no? Entonces, la formación es importantísima. Y el farmacéutico es el responsable de formar a este personal y también es verdad que se necesita la colaboración del oftalmólogo para conseguir los mejores resultados en salud. Sin ese tándem es difícil, ¿no? El plan formativo debe contemplar los diferentes niveles de cualificación existentes y otorgar competencias según la complejidad de las preparaciones a realizar, garantizando los estándares de calidad exigidos por la normativa vigente. Y es imprescindible establecer equipos multidisciplinares y alianzas con institutos de investigación sanitaria, universidades y sociedades científicas para conseguir optimizar la administración de los medicamentos por vía ocular. Esto ya sería el nivel PRO, ¿no? Y esto en oftalmología tampoco hay que olvidarlo. Esto como farmacéuticos, nosotros somos los responsables de la adquisición, custodia y dispensación de los medicamentos. Debemos garantizar siempre la trazabilidad de cualquier fármaco. Debemos estar alerta en la farmacovigilancia y intentar que se notifiquen todas las reacciones adversas de los nuevos fármacos, de si hay problemas con los dispositivos, ayudar a los clínicos y formarlos para que notifiquen. Y luego también evaluar y realizar informes técnicos para nuevos fármacos en oftalmología y en otras especialidades, ¿no?
Y yo creo que el reto más importante es este, es el trabajo en equipo, es muy importante. El conocer a los oftalmólogos, hablar con ellos, que te tengan confianza y tener confianza en ellos para poder preguntarles dudas y que ellos te puedan preguntar dudas, ¿no? Y que cuenten contigo para todo. Yo hace 2 años, cuando me fui de vacaciones, el farmacéutico que me sustituyó me dijo, los oftalmólogos necesitan un farmacéutico solo para ellos, ¿vale? Porque hemos llegado a un punto de que trabajamos muchísimo juntos y cuentan muchísimo con nosotros a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Pero esto creo que es fundamental el trabajo en equipo. Sin este trabajo en equipo, cualquier reto que nos planteemos creo que no es viable. Y bueno, muchas gracias y sí, bueno, cualquier duda. ¿Preguntas? Pues no puedo pegar. Venga, te toca. ¿No? ¿Ninguna? ¿Me queda por? Pues compañeros, los que son papelas te tienen la mano. Perdón, Biel. Las preguntas van a estar destinadas para el final, las vais a establecer ahora para cada como prefieres. Yo es que tenía dos comentarios, No, pero sí. no sabía cómo lo queríais organizar. No, pues mira, no, mejor yo lo haría ya, porque si no después se nos va a hacer tarde y sí, si quieres hacer una pregunta a Katy, pues perfecto, ahora se acerca. Sí, Adelante, te yo escuchamos. más que preguntas son, bueno, adiciones o comentarios que fui anotando y sí que me gustaría pues conocer un poco la opinión, ¿no? Porque por ejemplo, con respecto a la atropina, me sorprendió la financiación, ¿no? Por el sistema balear, porque realmente sí que hay mucha controversia sobre su efectividad. Hace 6 meses salió en el JAMA un ensayo clínico que pone que no reduce la progresión de la miopía, sobre todo con la pauta actual y la concentración actual. Ya no es solo sobre la financiación o no, sino que creo que en este punto es muy importante que como farmacéuticos y elaboradores, que al fin y al cabo no deja de ser nuestra esencia, ¿no? La elaboración de medicamentos, nos dedicamos muchas veces a centrarnos en aspectos de seguridad, de estabilidad, de los requisitos galénicos, ¿no? Que tiene que cumplir una formulación, pero muchas veces lo dejamos ahí y nos olvidamos de evaluar la efectividad de las elaboraciones que realmente hacemos. Entonces, este aspecto para mí es algo que debería de ser prioritario en el campo de la farmacia hospitalaria y lo tenemos olvidado, porque al fin y al cabo no hacemos más que cada vez elaborar más medicamentos, pero la efectividad de los mismos, pues en la mayoría de las ocasiones, brilla por su ausencia. Entonces, es simplemente para dejarlo ahí como en esta charla, ¿no? Este comentario como el potencial papel del farmacéutico en la evaluación clínica de estas formulaciones magistrales y no quedarnos ahí solamente. Y pues cuando comentó sobre iatrogenia oftálmica, me parece muy relevante ya no solamente la iatrogenia a nivel de excipientes o utilización de medicamentos fuera de indicación, sino que en el campo de la oftalmología la utilización de productos sanitarios, la evaluación de los mismos, tiene mucha iatrogenia y mucha problemática. Eh, y ya no solamente a nivel de formulación magistral, sino que cuando se implementa una nueva, por ejemplo, jeringa precargada, pueden haber altos riesgos de presiones intraoculares elevadas, como ocurrió recientemente cuando se introdujo la última jeringa precargada en el mercado. Por tanto, el manejo de este tipo de medicaciones es muy delicado y aquí también tenemos otro papel fundamental, al igual que la elección de las jeringas cuando se explita, ¿no? Que es otra de las iatrogénicas, la potencial endoftalmitis estériles provocada por este tipo de jeringas que contienen siliconas.
Por lo tanto, simplemente quería hacer estas dos matizaciones o adiciones a la ponencia que me pareció muy buena. Así que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Suelen dar dos comentarios. Entonces, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Sí, estamos totalmente de acuerdo que toda parte esta evaluación, etcétera, en el ámbito de, bueno, no es precisamente mi ámbito, pero sí que es verdad que hay muchísimo trabajo y la verdad que te felicito, Katy, es una ponencia excelente. Realmente hacéis un trabajo excepcional en un ámbito donde no hay precisamente muchas alternativas. Ahora parece sí que se abre un nuevo horizonte, donde parece que sí, que empezará a haber más alternativas, pero hasta ahora era un reto enorme, ¿no? Donde como tú has concluido muy bien, es trabajo multidisciplinar es el que ha conseguido dar solución o dar un poco de respuesta a las necesidades. Pues sin más, si os parece, para no demorarnos, pasamos a la siguiente ponencia. Compartir. Vale, entiendo que se ve. Sí. Vale. Muy bien, vale, pues seguimos y voy a intentar ser breve, es decir, no pasarme de 20 minutos. Entonces yo voy a pasar a un ámbito que conocéis, ya sabéis que es un ámbito que me gusta, que me apasiona, que creo en él, que es todo el tema de los prompts y los preps, es decir, el incorporar al paciente a la hora de registrar precisamente lo que comentabas tú, Ángel, el tema de los resultados en salud, pero en este caso incorporando una pata más, ¿no? Que son resultados en salud desde la perspectiva del paciente, resultados reportados por el paciente o experiencia del paciente. Bueno, y todo esto está en el contexto de un paciente cada vez más demandante y en el cual a nivel asistencial de cada vez tenemos más tecnologías de la información que nos permiten de una forma ágil recoger estos resultados en salud, la medición y la interpretación de datos, recogida de datos a nivel de Big Data para poder establecer conclusiones, volver a reformularnos hipótesis que pensábamos que eran de una manera y gracias a Real World Data, pues formular, pues, como decía, hipótesis, etc. Y también la importancia que además lo decía. Entonces, bueno, como referencia un poco en este ámbito de los resultados reportados con los pacientes, una de las iniciativas que ya conocéis, porque ya en otros ámbitos seguro que os suena, es la iniciativa iShop. Entonces, iShop lo que hace es establecer un estándar set de aquellos resultados, tanto clínicos como otro tipo de resultados, de tipo económico, de tipo humanístico, o resultados reportados por los pacientes que debemos llevar a cabo para hacer un abordaje 360 de estos pacientes. Entonces, concretamente, iShop, en la degeneración macular, tiene un estándar set donde determina que el prompt que recomienda para evaluar estos resultados reportados por el paciente es el Brief Impact of Vision Impairment Questionnaire. En definitiva, este es un cuestionario, fijaros, que tiene 15 preguntas donde hay 9 ítems que evalúan lo que es la alteración a nivel de la función visual y 6 ítems que están relacionados con el estado de salud, el estado de salud mental, ¿no? Es decir, para que veamos un poco lo que también decía antes Katy, ¿no? Es decir, el impacto que tiene no ver, el impacto que tiene la discapacidad visual es enorme. Por tanto, precisamente aquí lo que hacemos en este cuestionario de 15 preguntas, donde cada una se evalúa de 0 a 4, en función del mayor o menor impacto, es la capacidad para reconocer o encontrarse con amigos, con familiares, el respecto de un medicamento, cuántas veces has evitado ir cuántas veces has tenido problemas para caminar en la calle o te has tropezado, es decir, cuestiones del día a día. Cómo de seguro te sientes en tu casa debido a tu discapacidad visual, cómo te impacta esto en tu vida laboral, en tu vida social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, es un cuestionario que realmente pues, estas 15 preguntas nos permite ver cuál es el impacto que la enfermedad tiene en el paciente desde su perspectiva. Insisto, luego hay otras variables que son de tipo clínico, que lo evalúa el oftalmólogo, que también serán importantes, obviamente, pero el impacto que tiene sobre el paciente es el propio paciente el que nos lo tiene que decir. Hay mucha literatura al respecto. Yo he hecho una revisión exhaustiva y nada, he querido hacer 2 o 3 grandes revisiones
para que viéramos y también exponer varios trabajos que hay a nivel nacional aquí en España que evalúan precisamente el impacto sobre el paciente y sobre los cuidadores. Veréis, no tan solo el paciente, sino también los cuidadores. Fijaros que esto es una revisión sistemática de 5.300 estudios, fijaros, de los cuales al final 123 se incluyeron porque respondían a los criterios de inclusión, y entonces se valoraba cómo afectaba a la movilidad, conducción, reconocimiento facial, percepción de escenas, uso de computadoras, lectura, impacto emocional. Fijaros cómo todo rueda sobre lo mismo. Como el impacto en el día a día y el impacto emocional, esto tiene una detección de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, fijaros que el paper, cuando te lo miras de arriba abajo y miras la discusión, el autor, de una forma muy acertada, dice que el manejo clínico de la DMAE no se tiene que limitar simplemente a los cambios que hay en la clásica carta de letras que te hacen los oftalmólogos, sino que también tiene que traducirse en decisiones correctas sobre si el paciente empieza a tener un impacto en su vida diaria, sobre si hay que intensificar el tratamiento cuando los pacientes están en riesgo severo de desarrollar una discapacidad visual. Luego también habla de la necesidad de diferenciar entre los diferentes tipos de DMAE. Esto lo dejo ya. Luego, fijaros, la parte de la experiencia o de la preferencia. Este es el padre de los proms y los prems, eso. Sí. Este es Biel. Hola. Uy, perdón. Si me podéis mudar. Bueno, seguimos. Entonces, generando de las preferencias de los pacientes, fijaros, este estudio me encanta, es muy interesante. Este es un estudio japonés donde fijaros lo que hacía. Hay varias maneras de utilizar estos tratamientos para la podemos utilizar los tratamientos base en ficha técnica o podemos utilizar los tratamientos, por ejemplo, para la DMAE en función de treatment and evidence, es decir, en función de que tratemos y según si hay una evolución, si el paciente ha evolucionado, es decir, hay una alteración de la discapacidad, lo trataremos, pero cuando vamos al oftalmólogo, hacemos la evolución del paciente, le pasamos los proms, vemos que el paciente está estable, en ese momento no le vamos a pinchar la medicación. Claro, ¿esto qué impacto tiene? Bueno, pues tiene el impacto de que si tú al paciente lo vas pinchando según ficha técnica o si lo haces a demanda, los resultados son mejores si lo pinchas según ficha. Si lo haces a demanda, hay una pequeña reducción de la mejora. Pero si esto implica que en lugar de pincharte 8 veces, te van a pinchar 2 veces al año, está dispuesto. Entonces, el paciente, esto era tipo, esto es el sistema que se hace de preferencias. Cuando se hace la utilidad, ¿sabéis cuando se hace el tema de los sistemas de utilidad? Se basa en ir preguntando al paciente. Si usted de 0 a 10 tuviera tantas posibilidades de morir, pero con una calidad de vida de 8, ¿con qué posibilidades elegiría esto? Pues un 7. Tal. Entonces, el sistema es, si me preguntaba, ¿usted a 2 años está dispuesto a que le pinchemos menos a cambio de que a 2 años, en lugar de tener una reducción del 70, 60, y un poco el estudio iba para atrás? Y en definitiva, lo que nos venía a decir el estudio es que los pacientes, la adherentes, dejan de acudir al oftalmólogo para no pincharse porque tienen miedo a que les pinchemos. Esto es así. Entonces es mejor que en lugar de que el paciente no venga, decirle que no le vamos a pinchar 8 veces, no le vamos a someter a ese estrés, nos lo vamos a pinchar solo 2 veces en función de cómo va desarrollándose esta discapacidad. Este engloba de esto, de la preferencia, de la experiencia del paciente. Este es un estudio que había gustado. Introducimos al paciente en el equipo asistencial. No hemos de perder de vista que objetivos que el paciente a 2, a 4, a largo plazo, no, esta discapacidad visual no sea una discapacidad muy severa, pero obviamente también hemos de tener en cuenta que los pacientes de 60, de 70, de 80, de etcétera. Entonces yo creo que un poco en el ámbito de Pons y Prem, que es el ámbito en el que yo los estoy criticando, creo que es un estudio que es muy revelador de la experiencia. ¿Vale? Bueno, decir que nosotros, por nuestra parte, desde el grupo Naveta, uno de los estándar sets que el comité científico creó era el estándar set de paciente oftalmológico, y aquí, al finalizar la junta
directiva de ProPG, me preguntaba un compañero si, bueno, si esto en lugar de con la venta lo pasamos con un CPROM, lo pasamos con la... Esto es igual. Aquí precisamente ponían esto es lo de menos. Lo importante es que lo hagamos, que pasemos PROMs y PREPs desde herramientas tecnológicas porque nos ayudan a ello, pero que no tiene que ser dependiente de una herramienta o de otras. Nosotros tenemos una herramienta, una iniciativa científica que está soportada por una herramienta tecnológica que puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es cuestiones de calidad de vida, de atención de la enfermedad, de productividad, satisfacción por el tratamiento, que todo esto vemos que se está asociando a un paciente que está más satisfecho con su atención, que mejora la comunicación entre pacientes y profesionales, nos permite ver una evolución de resultados, como comentaba antes anteriormente, donde pues, ser capaces de evaluar los resultados desde la perspectiva de los pacientes, mejora la adherencia con los pacientes, los monitores que nos compramos diferentes. El paciente se siente que tiene la potestad de decir la suya para que nos entendamos y esto mejora la adherencia, mejora los resultados en salud, nos permite estratificar pacientes, etc. Bueno, estos son los estándares que tenemos en cuenta. En el de oftalmología, pues pasamos el NEI, el SLV, también la productividad laboral, el de tratamiento, etc. Además, que nosotros lo que conseguimos es ver cómo el tratamiento evoluciona en el tiempo, de manera que incluso el paciente nos va a posicionar en los pacientes, los dispositivos de calidad de vida, donde se evalúa cómo impacta en el día a día la discapacidad visual, en su actividad de vida, diaria, en la ansiedad, la depresión, en sus relaciones sociales, etcétera, etcétera, y lo vamos monitorizando en tiempo real. Que si el paciente de repente nos hace una bajada muy importante en alguno de estos cuestionarios, nosotros lo detectamos y lo comentamos con la doctora. Por otra parte, decir que, fijaros que también pasamos del cuestionario de experiencia con la atención coordinada y centrada en la persona, que es el P3PQ, donde, por ejemplo, estamos viendo que hay un sesgo de género, las mujeres tienen una peor experiencia con la coordinación asistencial en el ámbito de la DMAES, los pacientes con menores niveles de estudios también tienen peor experiencia, los pacientes parados también tienen peor experiencia, etc. ¿Vale? Entonces, ahora en el Congreso Europeo, que es la semana que viene, en Burdeos, precisamente vamos a presentar esta comunicación, donde lo que hacemos es pacientes que están en tratamiento con antibióticos, con o BEVA o córticos, les pasamos el SLV-QR, el Submission Quality of Life, o el NEI, que también es un cuestionario que muchos que tiene también lo utilizan. Y lo que hemos visto es que en una serie pequeña, un pequeño piloto de pacientes que hemos analizado, de 54 pacientes, 74% de mar, 27% de monocular diabético, 92% recibía 24 iban con el primer CV, bueno, etcétera, etcétera. Lo que vimos en definitiva, que es lo que quiero centrar, es que los pacientes que recibían esta terapia 6 meses, que es lo que el piloto, mejoraban su calidad de vida. Tanto el Expandable Vision como el NEI de 25 preguntas, veíamos como los pacientes incrementaban, pues en un caso alrededor de 4 o 5 puntos y en el otro alrededor de 3 puntos. Sí que es verdad que el tiempo de seguimiento es corto, la N es pequeña y no alcanzó por poco la significación estadística, pero sí que mostraba una tendencia. Por tanto, aquí un poco en relación a lo que decía Ancho, estamos haciendo una inversión en salud de estos pacientes, queremos ver resultados de salud, porque tenemos que esa inversión en estos fármacos se correlaciona en unas mejoras en calidad de vida. Luego tengo este artículo que, pues en honor a uno de nuestros ponentes, que es Ancho, que me lo pasó él, saliendo capítulo de este tema, me gusta, me lo pasó, que es un estudio también excelente, un estudio que miraban también, era ver la correlación que había en pacientes con ranibizumab, donde pasaban el NEI también, de nosotros, de 5 preguntas, y que querían ver si había correlación con los parámetros de resultados clínicos que evaluaban desde oftalmología. ¿Vale? Entonces, lo que sí que vieron es que no había diferencias de puntuación entre los buenos y los malos respondedores, y a nivel de la correlación entre PROMS y medidas clínicas, vieron que el BCVA, que es el Best Correlated Visual Activity, que es la variable clínica que era la que mejor correlación tenía con los PROMS, en este caso con el. Entonces, bueno, vieron que el tratamiento con ranibizumab había un incremento de 4 puntos en este PROM a 12 meses, no hubo diferencias entre el grupo de buenos y malos respondedores, pero sí que se vio que había una mejora en la calidad de vida de los
con DMAE, independientemente de la respuesta clínica. Y esto es así. No siempre que hay una respuesta clínica, que no hay una respuesta clínica óptima, implica que no haya una buena respuesta en calidad de vida. Los pacientes tenían un incremento, una mejora en calidad de vida que no había una correlación perfecta a nivel de los variables. Es algo que ya conocemos. ¿Vale? Entonces, como última conclusión, con una respuesta rápida en la fase de inducción, con esos tratamientos podía indicar una mejor calidad de vida al año de tratamiento y esto se relacionaba con el descubrimiento visual, es el parámetro de la clínica que mejor caso. Después, a nivel de experiencias y del ámbito de PROMS y PREMS en nuestro ámbito, en España, tenemos 2 o 3 estudios, o 2 o 3 experiencias que voy a explicar muy brevemente. Es el estudio PER, que lo que hace es evaluar las experiencias técnicas en cuidadores con infecciones intravítricas de crecimiento para tratar edema macular anticalítico y demás en España. El objetivo del estudio es comprender el tratamiento de los pacientes. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿cuáles son las barreras a los tratamientos reportados por pacientes y cuidadores? Pues, propio tratamiento, el dolor, la incomodidad, la ausencia de beneficio del tratamiento, los pitch que les supone no detecten, no noten, no hay una mejora, la falta de coordinación, la falta de recordatorios, la necesidad de los cuidadores de tener que desplazarse con el paciente, que muchas veces son pacientes mayores, que los hijos tienen que ir con los padres que se les pongan los tratamientos, y esto tiene un impacto a nivel de conciliación laboral, familiar. Bueno, hay perspectivas de pacientes y cuidadores sobre la carga del tratamiento. Pues, estamos el tiempo dedicado a viajar, a esperar que repongan el tratamiento, a recuperarse del tratamiento, al final acaban haciendo toda la mañana, factores personales, ¿vale? Por ejemplo, de ritmo de absentismo laboral asociado a estos tratamientos, ¿vale? No me paro en los porcentajes porque no sé cuál es el impacto de la enfermedad. Que seamos sensibles, ¿no? Que tomemos conciencia, porque es un ámbito en que no hemos trabajado hasta hace poco de forma muy intensa y tomar conciencia es importante. Bueno, pues con ustedes pues estamos desinformados sobre el deterioro de las actividades diarias, las barreras, las cargas relacionadas con el tratamiento. Y también se evaluaron pues, las diferentes áreas de mejora que os explicaré en el siguiente documento que ¿vale? Entonces, el siguiente documento es un documento que es el documento objetivo de MAE, que lo que quería evaluar la situación actual y propuestas de mejora para la atención sociosanitaria del paciente con DMAE. Pues bueno, la primera diapositiva un poco lo que pone aquí es decir que en España la DMAE es la primera causa de ceguera renal y se estima que afecta a prácticamente 1 millón de personas, 5% mayores de 75 años. Aquí tenemos un resumen de datos de ese estudio, ¿vale? Donde yo simplemente, de todos los datos que hay, que son muchos, remarco 2 o 3, ¿no? Fijaros que a nivel del impacto social, un 63% de estos pacientes dejaron de conducir. Esto para nosotros es un entorno, ¿eh? Perder la autonomía de no poder conducir, pues, es muy importante. Un 30% tiene un menor control de sus acciones debido a la visión. Prácticamente la mitad de los pacientes necesitaron la ayuda de una persona cercana para las actividades de la vida diaria. Fijaros el impacto en coste, 8.300 euros el coste por paciente y año, ¿vale? Y luego también toda la parte de impacto emocional, por la experiencia, pues el miedo de quedarse ciegos, es decir, todo este impacto de ansiedad y depresión que implica la visión. Y tengo datos, fijaros, destacar esto, ¿no? Que desde 2050 más del 30% de la población española tendrá más de 65 años. Por eso estamos hablando de un ámbito donde la oftalmología, que parece que es algo nuevo, ¿no? Esto es como un tsunami que nos está llegando y el impacto es muy, muy importante. El impacto a nivel emocional, de carga a los enfermos y sus familiares, como eso, es también económico. Bueno, soluciones para el documento, que es a lo que yo me quería ir. Pues la importancia de la concienciación y la información acerca de esta patología para promover el diagnóstico precoz, la coordinación sanitaria entre instituciones, también es muy importante para el DMAE, mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes, impulso de nuevos modelos asistenciales que refuercen las unidades de mácula multidisciplinarias y también toda la parte de formación
de profesionales y pacientes que favorezcan el empoderamiento y la corresponsabilidad en el manejo de la patología. ¿De acuerdo? Pues los pacientes muchas veces tienen otras comorbilidades que en función de que tengamos un mejor o peor control de estas, como por ejemplo la edema macular diabética, el paciente no tiene un buen control de la diabetes, esto va a ir a una velocidad mucho más rápida. Aquí viene la corresponsabilidad del paciente y tener un buen control de la diabetes, por ejemplo. Bueno, ya para finalizar, y así no me paso del tiempo, decir que con todos estos datos que estamos obteniendo con una vez, donde tenemos ya más de 4.000 pacientes de más de 20 patologías, pues ahora mismo estamos trabajando, esto simplemente como comentario, estamos trabajando en algoritmos de machine learning que nos permitan predecir en función de toda una serie de variables de tipo sociodemográfico, de tratamiento, de características de la enfermedad, de las puntuaciones que nos marcan los scores de los propios pacientes, pues a través de herramientas de machine learning, pues hemos hecho una derivada de la que tenemos puesto el nombre de algopromia, este nombre fantasía, es un algoritmo para predicción de PROMs con inteligencia artificial, donde realmente pues esto nos permite ver a futuro cuál sería la probabilidad de que un paciente tenga a 6 a 12 meses una mejora o un empeoramiento de sus puntuaciones. Con una probabilidad además que oscila entre el 70 y el 80% de probabilidad de acertar ese score. Entonces ahora estamos en la fase de hacer una calculadora donde tú le pones el género, el tratamiento, el sexo, la patología, el peso, de una serie de variables, y a partir de esto ser capaz de generar una calculadora para que haya una predicción de cuál va a ser la predicción. Esto es en fase experimental, pero yo creo que es interesante que un paciente de sus características puedas ver a 6 a 12 meses si va a ser un paciente más tributario de que vaya a peor o a mejor. Esto también condicionará que sea más agresivo el seguimiento, en la intensidad del tratamiento, etc. El área en el que estamos. Finalmente decir que también hemos tenido la oportunidad de trabajar en este documento, OPTEX, de calidad asistencial, que habla de la gestión del cambio en oftalmología, oportunidades para prevenir la pérdida de visión arterial irreversible, y entonces pues, lo contento de poder decir que entre las herramientas que marcaron como una herramienta útil para ayudar en esta gestión del cambio en oftalmología, pues la iniciativa NAVETA de PROMS y PREMS para todo este seguimiento de calidad de vida que experimenta el paciente fue una de las herramientas que se propuso como de referencia en este momento de calidad de asistencia. Entonces, pues, seguiremos persistiendo en promocionar toda esta iniciativa. Y nada más. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, pues sí me la sé. ¿No? ¿Preguntas? Bueno, pues... dale. ¿Cómo crees que de lejos o cerca estamos de poder llegar a implementar realmente los PROMs y PREMs para poder decidir qué tratamiento se pone o cuando se hace un switch para considerar un paciente respondedor o no respondedor? Porque al fin y al cabo los criterios de respondedor y no respondedor clínicos, tanto anatómicos como visuales, no están bien definidos. Y creo que aquí el cambio de los PROMs cobra sin duda una especial importancia, ¿no? Sin embargo, pues ahora mismo estamos en un proceso de cambio donde llegan nuevos antiangiogénicos, donde se van a hacer switch para ver qué pacientes tienen una respuesta al tratamiento insuficiente o no. Y no lo tenemos adecuadamente definido, ¿no? Qué tipo de paciente se puede beneficiar y, por tanto, desaturar las consultas de oftalmología. Creo que definir al perfil del paciente es un reto. Es un reto y ya no solamente a nivel de eficiencia, sino a nivel logístico, ¿no? De las unidades de terapia intravítrea. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, varias cosas con esto que me han hecho. Una, la estratificación va a ser fundamental, hacer una estratificación que se base en criterios clínicos, pero que también incorporen resultados reportados por el paciente. Yo creo que la suma de los dos resultados clínicos y de los resultados reportados por el paciente nos tiene que llevar a
de estratificar a los pacientes, porque es que si no esto nos va a venir, como digo yo, un tsunami, va a ser muy difícil de gestionar. Para esto la tecnología nos tiene que ayudar, es decir, la recogida de estos resultados a través de estas herramientas, múltiples herramientas que tenemos, nos tiene que ayudar. Y después, fíjate que yo he explicado que si Dialogte, que si el documento tal, y ahora también hay en breve, va a salir un documento, bueno, he tenido la oportunidad de macular diabético, un documento también que lo hicimos con la consultora Luzar, que va a salir también en breve, donde había endocrinos, había oftalmólogos, farmacéuticos, hospitales, etc. Y estos documentos van un poco al patient journey, que precisamente van hacia aquí, hacer un patient journey del paciente, donde vayamos siendo, digamos, eficientes a la hora de ver cómo hemos de manejar pues estos pacientes. Fíjate, lo que explicaba yo del estudio este japonés, donde tengamos en cuenta las preferencias de los pacientes. Esto puede ser un punto de partida, pero insisto, yo creo que hay documentos de consenso que en breve van a ir saliendo, que yo creo que nos van a ayudar a este posicionamiento y esta evaluación que tú comentas, que sí, sí, es un reto. Sí. Pues nada, si os parece, para no... Yo quiero decir que sí, claro. Sí. Pero más sobre tu opinión, que está muy metida en el tema prompts. Ahora mismo, claro, como que los prompts están empezando a pedir para fomentar la autorización. Pero ¿tú crees que en algún momento se podrá llegar a hacer algo proactivo en cuanto a dejar de financiar según qué cosa que en prompts se esté viendo claramente que al paciente no le están, en prompts siempre, que a los pacientes no le están beneficiando, no solo como algo clínico, sino que tienes el peso del paciente además de algo clínico, para empezar a quitar de la cartera de servicios que tiene infinita y que no sea, que no sea simplemente, pues esto, que tiene 20 hospitales que hacen PROMPS y se está viendo que realmente estos hospitales están teniendo una diferencia ¿no? a los pacientes, ¿crees que se llegará a tener como esta capacidad proactiva de decidir a partir de los PROMPS y los PREMS con los pacientes? Entiendo. Esta herramienta... No, entiendo. Yo creo que no estamos todavía en este punto de ser capaces de desfinanciar el vaso pequeño. Bueno, de desfinanciar ni siquiera, pero estamos en el punto de que en base a PROMS, tú, si un paciente realmente no le está aportando nada, y aunque sea la última alternativa que tengas, no tiene sentido mantenerlo si hay lo que llaman el NICE, el Shared Decision Making, que es la toma de decisiones compartidas, es decir, seguir usando un tratamiento que no aporta nada. ¿Tiene sentido? Si tenemos en cuenta la preferencia del paciente, yo creo que para retirar tratamientos de forma consensuada con tratamiento, aquí lo veo. Para desfinanciar o para quitarle la autorización. Y esto ya... Claro, yo mayores. estoy hilando con lo que decía Ancho antes de la atropina, que hace un JAMA, que realmente tampoco hay diferencia. Claro, tienes la evidencia ahí, pero se sigue utilizando. Si tienes la evidencia y además tienes que a los pacientes no están mejorando y a ellos en calidad de vida no les supone una mejora, más bien al revés, ¿tú crees que en algún momento podrá llegar como a usar como una herramienta real? Es que, claro, si vamos a medicina basada en la evidencia, ni siquiera así puede... Mira, más que por detrás, es decir, una vez comercializado, es por delante, el acceso. En la actualidad, tanto FDA como EMEA, en sus documentos de recomendación de guías variables que piden a la industria farmacéutica para aprobar un fármaco, hay la inclusión ya de PROMS y PREs. Aquí sí, es decir, ya se incluyen, ya es necesario incluir PROMS y PREs para la aprobación de los fármacos desde hace ya unos años. Y eso sí que ya está. Ahora, una vez que lo tienes comercializado en base a real world data, desfinanciar. Claro, yo prefiero a la otra parte, que es donde vamos un poco corto igual. Ya. Como que tenemos... Lo veo un poco... Yo estoy muy de acuerdo con ella, pero yo creo que todavía estamos en un paso previo. No, sí, por eso. Ya que tienes como la visión de venga, un proyecto hacia largo plazo, como si le ves realmente la capacidad de llegar en años. Igual yo ni lo veo, quiero decir. No, pues estamos viendo en otras patologías, en otras áreas, que a lo mejor hay una equivalencia terapéutica en cuanto a estado clínico. Resultados de reportes por los pacientes hay un efectivo tratamiento sobre otro. Y eso nos ayuda a decidir. Experimento de tecnología. Tenemos alternativas que únicamente o sobre el papel, sobre los subrogados son equivalentes. Si el paciente reporta que tiene una superior, pues lo vas a tener en cuenta. Para posicionar fármacos a nivel de clínica, eso te lo veo. Pero si me practicaba algo más allá, yo no lo veo. Yo lo veo para tomar decisiones, ahí lo veo.
Sí. Lo que dice Verónica, eso ya es... Eso es objetivo 2030. Vamos a dejar de ya. Vamos a dejar de ya. Bueno. Venga, seguimos para que no... Ay, perdón. Sí, sí, sí. Ah, hola María, ¿qué tal? No, hola. Buenas. Bueno, estoy encantada escuchándoos. No soy, soy cero experta en oftalmología, pero estoy súper interesada en este campo para los farmacéuticos hospital, y estoy contigo. No se puede utilizar para desfinanciar fármacos, pero muy probable para modificar las condiciones de financiación. Bien, Porque eso sí, para luchar, claro, en base a los resultados. a resultados en vida real y a resultados reportados por pacientes. Seguro que sí. Y posicionar, como acabas de decir tú, ¿no? De financiar, yo creo que imposible. Pero Sí, bueno. totalmente. Sí, sí, coincidimos contigo. Un Gracias, muchas gracias. placer estar escuchando. Hasta ahora. Genial. Pues venga, seguimos. Pues Nacho, tiene la palabra. Muchas gracias. Ancho, ¿no nos oyes? ¿Hola? ¿Nos oyes, Ancho? Sí, sí. Ah, vale. Voy yo ahora. Ah, perdón. No, tranquilo. Cuando quieras. Sí, sí, disculpad. Pues ahora mismo, disculpad. Nada. ¿Me podéis confirmar que veis adecuadamente la pantalla? Sí, ¿la vemos? Muy bien. Genial. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar para este foro y lo que es mi campo de expertise, ¿no? Que es la oftalmología y el desarrollo de la I+D+I en este campo. Nosotros desarrollamos práctica asistencial y práctica investigadora. La práctica asistencial la desarrollamos en el Servicio Galego de Saúde y la práctica investigadora desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. ¿Por qué considero que la oftalmología es prioritaria en el campo de la investigación? Investigar no solamente supone mejorar el tratamiento y utilizar los tratamientos para los pacientes, sino que consiste en visibilizar, no olvidar una patología que muy recientemente, en el último congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, pues fue catalogada como que en la ceguera se están dedicando unos recursos ridículos. Unos recursos ridículos y que además cada vez van a ser más necesarios. Nos viene encima un escenario de cambio, tanto de MAI neovascular como de MAI seca, en donde la investigación va a marcar un antes y un después. Y si hablamos de investigación y de innovación, conviene pues, recordar estos términos, ¿no? Investigar supone invertir, que no gastar dinero para generar conocimiento. Pero realmente si solamente generamos conocimiento, no estaríamos innovando. Por tanto, tenemos que utilizar ese conocimiento para posteriormente generar el valor. Este campo de la oftalmología, creo que el farmacéutico hospital tiene dos filones o dos pilares en los que debe centrarse. Por un lado, el más conocido, el campo de la elaboración de los medicamentos personalizados, la formulación magistral, pero por otro lado también tenemos la selección y adaptación para la individualización de medicamentos, la aplicación de la medicina personalizada. Por todos es conocida la alta carga de trabajo que suponen los campos de elaboración, en los campos de farmacotecnia estéril, la elaboración de productos oftálmicos. Fijaos que estos son nuestros números de hace unos años y entre intravitreas y colirios pues suponen casi la primera posición en el ranking de formulaciones que se elaboran a nivel estéril. Y en el campo de selección, adaptación e individualización de medicamentos tenemos también un gran campo existencial. Por un lado tenemos la individualización posológica de medicamentos biológicos mediante la aplicación de farmacocinética. Concretamente, actualmente, el único fármaco autorizado, que no el único utilizado, es el adalimumab, para el cual realizamos infinidad de recomendaciones farmacocinéticas en este área. Por otro lado, muchas recomendaciones en el campo de los antiinfecciosos,
cómo formularlos y cómo utilizarlos para evitar las actuales resistencias cada vez más importantes en el campo de la oftalmología. Y, como no, pues la aplicación de PROMS, PREMS, seguimiento en el campo también de los antiangiogénicos. Y quiero recordar, pues, lo que nos viene. La edema es seca, los nuevos tratamientos, un gran reto, no solamente a nivel clínico, sino logístico y de eficiencia, por lo cual centrar los esfuerzos en esta área actualmente es algo que considero prioritario. Por tanto, pues, vamos a hablar un poco de la investigación. De la investigación que hacemos, pues, para curar estos ojillos, ¿no? Centramos nuestras líneas, las diferenciamos claramente en una investigación, por un lado, una investigación preclínica y, por otro lado, una investigación clínica. Que sea preclínica no quiere decir que no sea trasladable, es decir, todos nuestros desarrollos son altamente trasladables, es una investigación puramente translacional que responde a nuestras preguntas asistenciales que no logramos responder con la investigación clínica. Veremos algunos ejemplos de casos de investigación preclínica, concretamente en el campo de farmacocinética ocular. En el caso de investigación clínica veremos algunas pinceladas sobre nuestros resultados en demaine vascular, en la patología inflamatoria, como es la uveitis idiopática, e incluso nos llevaremos unas pinceladas en el campo de las enfermedades raras oftálmicas, como es la cistinosis. Por tanto, bueno, pues el primero de los campos, como os decía, es la investigación preclínica. En investigación preclínica es prioritario detectar, ¿no?, las patologías que realmente carecen de estos medicamentos comerciales, que en oftalmología no son pocos. Recordamos que hasta hace 10 años el único antiangiogénico que utilizábamos para el tratamiento de edema o retinopatías era el bevacizumab, utilizado fuera de indicación. ¿Qué hacemos en este campo de investigación preclínica? Bueno, lo primero es tener modelos animales que puedan simular el comportamiento de la patología que queremos estudiar, ¿no?, para posteriormente con nuestros desarrollos poder testarlos. Testarlos no solamente a nivel de efectividad, sino a nivel de biodistribución. Para esto, pues tenemos una tecnología aplicada al campo de la oftalmología, fuimos pioneros en la aplicación, que es el campo de la imagen molecular. Por eso lo que hacemos es radiomarcar diferentes compuestos, concretamente diferentes anticuerpos monoclonales, y vemos la adecuada biodistribución, tanto a nivel local como a nivel sistémico. De esta manera, teniendo un adecuado modelo animal y un adecuado desarrollo farmacéutico, vemos realmente si nuestro producto está siendo adecuado o no para establecer los siguientes pasos ya a nivel de traslación clínica. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos realmente para estos pasos? Os voy a dar unos ejemplos de las últimas caracterizaciones de modelos animales que hicimos en el campo preclínico. Esto que estáis viendo es un OCT, es, como sabéis, una tecnología que se utiliza en el campo clínico para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con retinopatías. Es un modelo animal de Alzheimer, concretamente un modelo animal de taupatía, en el que tratamos de ver a nivel de retina diferentes cambios morfológicos asociados a la enfermedad de Alzheimer y cómo poder revertirla, y además utilizar el OCT como medio, ¿vale?, como medio complementario, que hay otra serie de seguimientos clínicos que se le hacen a estos animales para determinar la efectividad de ciertos anticuerpos monoclonales que van contra Tau. Otro de los campos es el campo de la uveitis. En el campo de la uveitis, además, hacemos un OCT a nivel de cámara anterior. Lo que veis en este caso es la cámara anterior y la córnea. Y a nivel posterior, pues en función de la turbidez o no vítrea, podemos llegar a ver partes de la retina que puedan llegar a estar afectadas, pues, por la inflamación que se le genera al animal. Una vez generada esta inflamación, pues vemos diferentes infiltrados celulares o acumulaciones de células que podemos ver si revierten o no con el desarrollo y efectividad de diferentes fórmulas que desarrollamos en nuestro servicio, como pueden ser corticoides, tacrónimos, ciclosporina o otros inmunomoduladores a nivel sistémico. Una vez que tenemos el modelo animal, pues toca el siguiente paso. ¿Qué pasa con los medicamentos que desarrollamos? ¿Cómo se comportan en el ojo? Bueno, como sabéis, el ojo podemos denominarlo como un santuario inmunológico, ¿no?, que nos protege de las infecciones,
pero al ser un santuario inmunológico, pues también requiere una serie de mimos y por tanto no podemos estar pinchando el ojo para tomar muestras de humor vítreo o de humor acuoso en práctica asistencial, porque es una técnica altamente invasiva, solamente utilizada para la administración de medicamentos. Por tanto, en muchas ocasiones, las concentraciones que se obtienen a nivel vítreo pues no se pueden determinar, se estiman de manera indirecta a través de las concentraciones sanguíneas y determinar las posologías pues es realmente complicado. Y esto pues es un reflejo de lo que ocurre también realmente en la clínica, ¿no? Donde ficha técnica en la mayoría de los casos se aprueban con pautas fijas y posteriormente se van modulando según prácticas clínicas utilizando pues mayoritariamente el treat and extend. Os traigo un ejemplo. Os traigo un ejemplo que hicimos de un estudio farmacocinético, concretamente es de la Aflibercept, también lo tenemos hecho con el bevacizumab a nivel intravítreo. El método que utilizamos es un radiomarcaje que se utiliza con circonio 89. El circonio 89 es un radiofármaco que traemos desde Holanda, tiene una alta vida media y nos permite la realización de estudios longitudinales durante periodos prolongados de tiempo. De esta manera lo que hicimos fue marcar tanto la Aflibercept como el bevacizumab, como sabéis, con pesos moleculares bastante diferenciales y con estructuras bastante diferentes. Lo que hicimos fue inyectar en una rata Sprague-Dawel 4 microlitros de este anticuerpo radiomarcado. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos obtener imágenes a los diferentes tiempos que posteriormente serán cuantificadas. Cuantificamos de manera concreta los ojos, pero también podemos ver a nivel sistémico cómo se va eliminando este anticuerpo hacia diferentes cavidades de los diferentes órganos, ¿no? ¿Cómo analizamos las imágenes? Bueno, en la imagen superior podéis ver el bevacizumab, en la del medio el Aflibercept y la imagen inferior ya es la imagen de control. Una vez cuantificadas estas imágenes, se hace una ROI tridimensional y posteriormente, a diferentes tiempos, en este caso fue un seguimiento a 11 días, se pueden llevar a trazar estas curvas, en este caso de una eliminación bifásica del anticuerpo, con una fase de eliminación rápida tanto para el bevacizumab como para la Aflibercept, pues que nos dan una vida media de eliminación alfa aguda y una fase de eliminación beta que nos permite establecer pues, las pautas más adecuadas o sobre todo, cómo podríamos llegar a modular estas pautas desarrollando sistemas de liberación controladas que permitan un espaciamiento de las inyecciones de cara a potenciales traslaciones a la clínica. Punto 3. A nivel preclínico, pues el desarrollo de medicamentos. Una vez que tenemos el modelo animal y tenemos caracterizada esa farmacocinética, pues toca el momento de modular esa farmacocinética. Y como sabéis, en el campo farmacéutico, pues tenemos diferentes fórmulas para poder retardarla, como puede ser el caso de hidrogeles, micropartículas, nanopartículas, implantes o liposomas, o incluso la combinación de unos con otros. Este es uno de nuestros desarrollos, es un hidrogel que se llama inteligente. Ahora, como todo es inteligente, pues nosotros también lo llamamos así. ¿Y por qué es inteligente? Bueno, porque es líquido, es decir, al ser líquido permite la administración por una aguja pequeñita, como son las intravítreas, y en contacto con un estímulo, en este caso el estímulo puede ser la temperatura corporal o un ion lacrimal o ion vítreo, gelifica, por tanto, gelifica, atrapa a los principios activos y una vez ya en el vítreo empieza a modular la liberación para que ésta no sea tan aguda. Bien, pues esto, como no, tiene que ir acompañado de estudios toxicológicos y de seguridad. Esto que estáis viendo, y hay oftalmólogos me consta en la sala, no es un fondo de ojo, es un huevo embrionado, un huevo embrionado a 9 días, en donde lo que estáis viendo es la membrana coroalantoidea, ¿vale? Con los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se puede utilizar tanto para buscar como efecto de neovascularización y frenar esa neovascularización, como en este caso para ver la seguridad del tratamiento y ver en qué momentos se producen hemorragias, lisis o coagulaciones de los vasos sanguíneos. Y estos vasos son los que simulan la conjuntiva, es decir, estos vasos tienen el mismo comportamiento
que tiene la conjuntiva cuando administramos un colirio que puede llegar a ser tóxico. Por tanto, nos sirve para filtrar y que nunca llegue a clínica pues, compuestos altamente irritantes para la superficie ocular. Bueno, ¿y cómo de trasladable está siendo todo esto al campo de las retinopatías? Ni tan mal, ¿no? Actualmente, bueno, está parado el ensayo, lo tienen que repetir, pero hay estrategias que ya logran modular la liberación de anticuerpos, como es el Port Delivery System. El Port Delivery System es un sistema, los que somos de Pollata, os recordaron Eppendorf, ¿no? Bueno, pues es casi como introducir un pequeño Eppendorf a nivel de conjuntiva, requiere un procedimiento quirúrgico. Y mediante este filtro gris que estáis viendo aquí, pues esto modula la liberación del antiangiogénico y evita las inyecciones repetidas de estos antiangiogénicos. Como os digo, está en proceso de repetir el ensayo clínico para que puedan dar siguientes pasos. Pero no solamente en el caso de los antiangiogénicos tiene éxito, ¿no? Pues todos conocemos el caso de la desametasona, implantes de desametasona utilizados en el edema macular diabético, que pueden tener liberaciones bimensuales, semestrales o incluso anuales en función del sistema de liberación que se implemente. Y ya como una de las fórmulas farmacéuticas de implementación más novedosas, aunque no implantadas en clínica, son los sistemas de microagujas. ¿Qué vamos a conseguir? Porque estoy seguro de que vamos a conseguir con los sistemas de microagujas, pues eliminar las inyecciones intravítreas. Son unos sistemas que hacen unas microperforaciones en córnea que facilitan o incrementan las gap junctions, por tanto facilitan la administración de medicamentos de alto peso molecular a nivel tópico oftálmico. Por tanto, os podéis imaginar el gran reto que hay en este sistema de liberación. Bueno, pero no voy a hablar solamente de MAI, patología altamente prevalente, donde hay grandes esfuerzos en la mejora del tratamiento, sino que hablaremos también del campo de las enfermedades raras. La lucha de Iker. Iker es un niño con cistinosis ocular, que fue un poco la motivación de iniciar esta línea de investigación. Como sabéis, para la cistinosis el único tratamiento paliativo es la cisteamina. A nivel tópico oftálmico, pues en España no está financiado el tratamiento con cisteamina tópico y recurrimos a la formulación magistral. Una formulación magistral que tenemos que optimizar, tenemos que crear nuevos sistemas de liberación y sobre todo tenemos que facilitar que los pacientes se puedan llevar un colirio fácilmente usable por población pediátrica o con nuevos sistemas de administración. Por tanto, desde el 2015 hasta la época actual, hemos dado diferentes pasos. Hemos desarrollado de esta manera, bueno, pues diferente evidencia que avala el contenido de lo que os mostraré, ¿no? Y el último desarrollo que hicimos es un sistema monodosis en donde, formulando la cisteamina con ácido hialurónico, hemos conseguido una adecuada estabilidad tanto en nevera, para que lo puedan conservar una vez descongelado. Congelado tenemos una estabilidad química de cerca de los 30 días. Por tanto, el sistema monodosis en paciente pediátrico es fundamental. Es fundamental para que se lo puedan llevar en la mochila, para que no se les contamine. Y obviamente, pues tenemos que llevar unos sistemas de seguridad galénica que nos elimine esa contaminación y además sea isotónico y permita una administración no irritante. Por tanto, este ha sido nuestro último desarrollo, pero hemos querido dar un paso más. Hemos querido dar un paso más y no solamente quedarnos con la galénica. Hemos querido dar el salto a la clínica con la investigación clínica. No quiere decir que este desarrollo no tenga una implicación clínica, que la tiene y alta. Actualmente lo utilizan 30 hospitales esta formulación, pero queremos dar un paso en el campo de la investigación clínica. Para ello, pues hemos optado por aplicar la proteómica al estudio de las enfermedades raras e inflamatorias. ¿Y por qué la proteómica? Bueno, porque nos va a dar unas nuevas pistas para el diseño de nuevas dianas terapéuticas y el establecimiento de nuevos fármacos.
En este sentido, hemos incorporado al grupo un biólogo molecular, en donde mediante sus conocimientos en el campo de la proteómica, hemos podido ver las proteínas moduladas y las rutas moleculares implicadas gracias a un estudio prospectivo que estamos haciendo a nivel nacional con pacientes de cistinosis, en donde aislando células PBMCs, vemos cómo mediante la estimulación con cisteamina podemos llegar a modular diferentes proteínas que están demostradas que son las causantes tanto de las reacciones adversas de la cisteamina como otras que se puedan llegar a reducir y que estas puedan llegar a estar moduladas por otro tipo de fármacos, como pueden ser los inhibidores del JAK2. Bien, y con esta aplicación de la proteómica, pues hemos dicho, ¿y por qué no dar un paso más? Bueno, pues dimos un paso más y además dimos un paso más aplicado a diferentes patologías. Como os dije, lo centramos en el campo de la DMA y de la uveitis y no nos hemos querido quedar obviamente solamente con la proteómica, que para dar pasos de implementación en clínica, pues son necesitan más años que en el caso de la farmacogenética. Y por tanto, pues hemos, en colaboración con los clínicos de nuestros centros, con los que tenemos una magnífica relación diaria, hemos realizado estudios en el campo de la farmacogenética para ver la influencia de polimorfismos genéticos como factores pronósticos en cómo van a responder de bien o mal los pacientes en la fase de carga. Y realmente esto nos da una pista muy importante a la hora de poder establecer futuros seguimientos o poder establecer un treat and extend más o menos agresivo, ¿no? Por tanto, creo que la personalización de los tratamientos y el estudio complementario de todo integración de ómicas es fundamental a nivel de asistencia. Para nosotros también es fundamental. Somos novatos en la implementación de PROMS y PREMS, pero hemos querido también dar pasos para ver cómo se sienten los pacientes realmente con el tratamiento. Es decir, es realmente lo que cataloga el clínico de respondedor, realmente cómo se siente el paciente en lo que es la visión. Altamente subjetivo, ¿no? Y en función de su modo de vida, su calidad de vida, le merece la pena venirse a pinchar tanto en función si no es un gran lector. Bueno, pues hemos querido dar este paso y no repetiré los resultados que ya adelantó nuestro compañero Biel. Y estos son datos genómicos, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, de la DMAI y cómo implementarlo en el campo del proteoma, porque realmente que expreses un polimorfismo a que puedas llegar a expresar la proteína final desencadenante o no, pues es un mundo. Por tanto, hemos visto también que la proteómica ya tiene una implementación. Os presento un estudio en el campo concreto, en el campo de la uveitis, en donde hemos hecho un estudio transversal de pacientes que reciben adalimumab, hemos catalogado los respondedores y no respondedores y mediante la recolección de lágrima, como un método no invasivo de toma de muestra, hemos podido ver proteínas diferenciadas en cada uno de los diferentes grupos, ¿no? 14 de estas proteínas estaban incrementadas en no respondedores y por tanto nos ayuda a diseñar nuevos paneles o a definir el potencial seguimiento que tengan que tener estos pacientes en función de la aplicación de la misma. Y este estudio nos ha animado a llevarnos la proteómica a nuestro campo, ¿no? A la degeneración macular asociada a la edad. Vimos un poco cuál era la evidencia de la aplicación de la proteómica, realizando una revisión sistemática de la misma y en base a esta revisión pues hemos creado un proyecto multicéntrico en donde estudiaremos a pacientes durante 2 años que reciben todo tipo de antiangiogénicos, tomando muestras de sangre, muestras oftálmicas de lágrima, así como pacientes que van a cirugía de catarato o cirugía vitrea a tomar muestras de vitrio y humor acuoso. Por tanto, con este estudio pretendemos algo similar a lo que realizábamos para el campo de la uveitis, buscar nuevas dianas moleculares, ver proteínas diferenciadas en respondedores y no respondedores y además ver qué fármacos pueden llegar a
beneficiarse más un paciente que otro en función de estos biomarcadores que haremos junto con los biomarcadores clínicos. En este estudio intervienen 8 centros estatales y muy recientemente hemos obtenido el comité de ética e iniciamos el reclutamiento. Así que es un proyecto altamente colaborativo. Quien esté interesado pues, está abierto para ponerse en marcha. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado el tiempo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Realmente yo estoy impresionado del potencial investigador que tenéis. La verdad que te felicito. Este desarrollo que es un motivo de orgullo para todos nosotros y un ejemplo, sin lugar a dudas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, por preguntarte, porque la verdad que eso es un caso muy excepcional, creo yo, vosotros en el desarrollo que tenéis a nivel de investigador en Galicia. Eso, la verdad que es, ya te digo, un motivo de ejemplo para el resto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos animarías al resto de comunidades autónomas, de hospitales, para que siguiéramos esta senda? Porque claro, ya la asistencia ya nos come el día a día. Entonces, ¿cómo ves que tenemos que afrontar este reto? Porque yo creo que tenemos que seguir este camino que tú abres, porque realmente el poder seleccionar, es decir, hacer medicina personalizada, implica comprometerse en la parte de investigación. Estoy totalmente de acuerdo que esta es la línea a seguir. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos das para que nos unamos a tu ola? Bueno, a ver, he de decir que realmente esto es posible gracias a compaginar investigación y asistencia. Si realmente nos dedicásemos solamente al campo asistencial, como se dedican el 99% de los hospitales, que es prácticamente imposible sacar tiempo para la investigación, esto no sería posible. Por tanto, el apoyo de la jefatura para poner en marcha esta unidad de investigación ha sido primordial. Posteriormente, el empuje y la apuesta de la gente que se integró a esta propuesta, ¿no? Para integrarse a esta propuesta, compaginamos perfiles puramente asistenciales con perfiles puramente investigadores y con perfiles mixtos. Y creo que en los perfiles mixtos quizás esté la clave, ¿no? Los perfiles mixtos me refiero a programas como los Río Ortega y Juan Rodés, en donde sí que te permiten compatibilizar asistencia e investigación y puedes dedicar un tiempo a la investigación detectando los problemas asistenciales y haciendo asistencia. Y que realmente creo que es lo que no desvirtúa una investigación universitaria o más básica, ¿no? Es decir, poder realizar una investigación aplicada y que pueda llegar a dar respuestas a los problemas que realmente son los que acabas detectando y teniendo una comunicación diaria con la clínica. Por tanto, estos programas creo que son el futuro, hay que apostar por ellos y merece creer en ellos. Y para eso pues, también tiene que gustar y generar una cultura investigadora dentro de los servicios de farmacia. Muy bien, perfecto. Sí, sí. Me han dado algunas pistas. Lo de las becas Panrones, efectivamente, esta es una de las vías también que puedes compatibilizar ambos campos. Y bueno, seguro que aquí tenemos varios puntos jóvenes y residentes y ya han tomado buena nota de tus consejos. Pues muchísimas gracias por no demorarnos y desviarnos de toda la tarde. Pues la última ponencia será un placer pues, compartir la última ponencia con la doctora Maribel Fernández, que muy amablemente y además casi de forma express aceptó la participación en nuestro foro y pues, se lo agradezco de forma efusiva. Entonces, doctora Fernández, cuando quiera, puede compartir pantalla y nos podemos escuchar. Está mutada. No la escuchamos todavía, está mutada. Hola, Ahora sí. ¿me Perfecto. escucháis? Ahora sí, Si la vale. escuchamos, ya puede compartir Y pantalla. ahora voy a intentar compartir como antes. La pantalla.
¿Se ve? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación de Gabriel y Anxo para dar esta charla, que es como sentirme un poco como un pulpo en un garaje, porque sois todos de otra pasta y de otra... Aquí estamos los clínicos, que somos los que damos la lata, los que estamos pidiendo siempre y dando problemas. Pero bueno, voy a intentar adaptarme. Gabriel me pidió que hablara un poco de la fisiopatología de la DMAE y luego hacer un pequeño resumen del tratamiento de la edema neovascular y el edema macular diabético. Estos son mis conflictos de intereses y, bueno, deciros que la DMAE es una enfermedad caracterizada por la aparición de alteraciones degenerativas progresivas en el área macular de la retina. Es la principal causa de ceguera legal en adultos por encima de los 60 años, con una prevalencia creciente que es de aproximadamente 7,6% en nuestro país. Se prevé un aumento de la prevalencia de esta enfermedad en el mundo hasta 288 millones de personas en el año 2040. Y de los que hay en este momento, que son unos 170 millones de personas afectadas, le convierten en la tercera causa de deficiencia visual por enfermedades de los ojos. Las manifestaciones clínicas de la DMAE suponen fundamentalmente una pérdida progresiva de agudeza visual, un escotoma central y metamorfosias, que es visión torcida. Como afecta a la mácula, este es el centro de retina responsable de la visión central nítida y suele provocar a largo plazo una pérdida de la visión central que limita la calidad de vida de los pacientes, dificultando en gran medida la capacidad de lectura, de conducción y el reconocimiento de caras. El reconocimiento de caras es una cosa que les importa mucho a los pacientes. Quizás sea lo menos importante, pero ellos se sienten muy mal cuando les saludan por la calle y no conocen al que les saluda. El paciente típico de DMAE es un paciente mayor de 75 años con algún pariente afectado. El fumar aumenta el riesgo de esta degeneración macular, pero no todos son fumadores, evidentemente, y es más frecuente en personas de raza blanca. Estos son los factores de riesgo más importantes, entre los que se encuentran algunos factores genéticos, como dije antes, el tabaquismo, el sexo femenino y la raza blanca. El envejecimiento retiniano se produce en el envejecimiento retiniano se producen una serie de cambios histológicos que afectan a todas estas capas del ojo, que incluyen los fotorreceptores, el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch y la coriocapilar. Los cambios en la degeneración macular, que todavía no es neovascular, afectan sobre todo al epitelio pigmentario de la retina, con un pleomorfismo celular, agrandamiento de los núcleos, despigmentación, hipertrofia, hiperplasia y atrofia. Pero a medida que progresa el envejecimiento se puede afectar también la membrana de Bruch, que se calcifica y dobla su grosor entre los 10 y los 90 años de edad y empieza a presentar depósitos de detritos acelulares, ya que pierde su capacidad de eliminarlos de esta región. Esta sería la primera alteración al alterarse la membrana de Bruch, que nos permite ver en el fondo de ojo los primeros signos de DMAE, que son estos depósitos blanquecinos llamados drusas. La coriocapilar también experimenta adelgazamiento y esclerosis, engrosamiento del septo intercapilar y disminución significativa de la densidad capilar. El grosor coroideo disminuye y esto crea hipoxia, que sería la directamente responsable de la secreción del VEGF-A y, en último caso, la formación de membranas neovasculares. Ya cuando se forman membranas neovasculares estamos hablando de la DMAE neovascular. La DMAE neovascular tiene como distintivo la formación de vasos. Esta neovascularización macular surge fundamentalmente de la coroides y estos vasos pueden atravesar los defectos en la membrana de Bruch y ascender hasta la retina. El estadio final de la forma exudativa de la DMAE es una cicatriz disciforme compuesta fundamentalmente por tejido cicatricial fibrótico. La naturaleza multifactorial de esta enfermedad, la complejidad del sistema visual y el enigma del envejecimiento hacen que la DMAE sea una patología muy compleja
en la que el correcto diagnóstico es un punto clave para no llegar a situaciones como las que vemos en las imágenes, muy ya devastadoras y que no van a responder a tratamiento. Clásicamente la DMAE se clasificaba en DMAE seca, que será lo que os suene, o atrófica, y DMAE sudativa o húmeda. Actualmente se definen 3 estadios clínicos de progresión de severidad: precoz, intermedia y avanzada. La forma avanzada en la DMAE seca corresponde a la atrofia geográfica y en la DMAE sudativo húmeda a la DMAE neovascular. Y es esta DMAE neovascular la que, aunque representa solo el 10% de los casos de DMAE, es la causante del 90% de los casos de ceguera debida a DMAE. La repercusión en los pacientes ya se ha hablado esta tarde. Los pacientes presentan una baja calidad de vida, similar a otras enfermedades más importantes como el ictus, precisan controles frecuentes y retratamientos y suponen una carga para los pacientes y sus cuidadores todo este seguimiento y tratamientos tan frecuentes. Cuando hablamos de DMAE neovascular y con la tecnología actual que tenemos, debemos dividirla en no exudativa, cuando existe una neovascularización pero no hay signos de actividad y no precisa tratamiento, o bien una DMAE exudativa donde existen signos de actividad y precisa tratamiento. Aquí existen 4 tipos básicos de neovascularización: la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 1 aneurismática, también llamada vasculopatía polipoidea. Luego se pueden dar cuadros mixtos mezclando cualquiera de estos tipos de neovascularización. El complejo neovascular es el que define a esta enfermedad y debemos reconocer las diferentes formas de actividad exudativa, bien por fuga en la angiografía con fluoresceína, la fluoresceína lo que hace es ver los vasos de la retina y ver si rezuma el líquido hacia afuera, y luego el OCT, que ya ha hablado Anxo, que es una técnica, la tomografía de coherencia óptica, que analiza las capas de la retina, el grosor retiniano, y donde se localiza el fluido, bien intrarretiniano, subretiniano, debajo del epitelio pigmentario. También puede mostrar si existe exudación lipídica, material hiperreflectivo subretiniano, que corresponde a material inflamatorio, o puntos hiperreflectivos. En clínica, el manejo clave de la DMAE tiene 5 puntos importantes. El primero es la importancia del diagnóstico precoz, que también ya se habló esta tarde. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, más posibilidades de recuperación tiene el paciente. ¿Y por qué? Pues porque estas 3 retinografías corresponden al mismo paciente con un intervalo de 3 meses. Desde la primera foto a la última ha pasado muy poco tiempo. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. Para el diagnóstico precoz, en oftalmología tenemos muchísimas herramientas de imagen, de manera que el análisis multimodal es de lo que ahora se habla mucho, porque podemos utilizar la biomicroscopía, la autofluorescencia, el OCT, las angiografías con distintos tipos de colorante y recientemente la OCTA, que es la angiografía por OCT, que permite una detección muy precoz de los vasos sin inturizar contrastes intravenosos. ¿Cuál es la importancia de la imagen multimodal? Pues la importancia es que cada técnica nos va a dar una imagen distinta de la misma patología y del mismo paciente. Estas imágenes son todas del mismo ojo. Vemos como en la angiografía hay un rezume del colorante en este hueco que hay aquí en el OCT, que es un desprendimiento del epitelio pigmentario. En el verde indocianina solamente se ve blanco un pólipo, que es el causante de todo esto, y en la autofluorescencia se ven los cambios en el fondo de ojo de la lipofucsina. Por tanto, es muy importante un diagnóstico preciso, saber qué tipo de neovascularización tenemos, ante la cual vamos a tener que enfrentarnos, y saber reconocer si existe o no actividad en el ojo, reconocer después si existe actividad las distintas formas de actividad exudativa. Para que lo entendáis, por ejemplo, estos 4 tipos, pues es una neovascularización tipo 1 que se encuentra por debajo del epitelio pigmentario. Esta es una neovascularización tipo 2, donde vemos esta masa que son los vasos, que se encuentra por encima del epitelio pigmentario. Y esto sería una neovascularización tipo 3 que se inicia en la retina y termina haciendo una anastomosis retinocoroidea. También debemos interpretar los signos tomográficos para ver los patrones de respuesta,
y el engrosamiento retiniano y la localización del fluido. Como os he dicho antes, puede ser intrarretiniano, subretiniano, puede haber un levantamiento del epitelio pigmentario o también nos podemos fijar en el estado de los fotorreceptores, que en este paciente es muy malo y parece ser que no vaya a responder bien al tratamiento. Elegir la pauta adecuada. Es muy importante elegir la pauta adecuada una vez que hayamos ya visto y analizado al paciente. ¿Por qué? Porque podemos utilizar pautas más flexibles en neovascularizaciones tipo 1 poco agresivas, como es este caso. En las tipo 2 ya sabemos que tenemos que usar un tratamiento agresivo, una dosis de carga y un triptan stent, es decir, pinchar mucho, mientras que en el tipo 3 no interesa pinchar mucho, no interesa sobretratar, interesa solo tratar cuando es necesario debido a que esta lesión tiene una gran tendencia a producirse atrofia en la retina. Y en la vasculopatía polipoidea se pueden utilizar tratamientos combinados que incluyen la terapia fotodinámica con bisudine y los fármacos anti-VEGF. También debemos saber cuándo dejar de tratar, definir cuándo hemos agotado las posibilidades de recuperación funcional, como es en el caso de que exista atrofia, fibrosis, quistes degenerativos. Este paciente tiene una fibrosis subfoveal y no se va a esperar que mejore con los tratamientos. Y estar preparados para todos. ¿Por qué? Porque aún haciendo las cosas bien, a veces tenemos complicaciones como estas, que son roturas del epitelio pigmentario a nivel de la mácula, con peores resultados visuales, o bien hemorragias masivas, aunque estemos haciendo bien el tratamiento. Gracias a los fármacos anti-VEGF, la anemia neovascular se ha transformado de una enfermedad incurable a una enfermedad crónica. ¿Y qué ocurre con las enfermedades crónicas? Pues que el impacto global de la enfermedad es muy grande porque la prevalencia a nivel mundial se supone que va a aumentar mucho en los próximos años con el envejecimiento de la población, entre los cuales nos vamos a incluir nosotros también. Y la prevalencia en la Unión Europea también se cree que va a aumentar a 77 millones de personas en el año 2050. Y ya en relación con esta enfermedad, otra de las enfermedades que afectan los ojos y que tiene una prevalencia mundial muy elevada es la diabetes, ya que se prevé que afectará a unos 600 millones de personas en 2035. De los aproximadamente 422 millones de diabéticos en todo el mundo, más de 21 millones tienen edema macular, por lo que el edema macular tendrá un enorme impacto también en la salud pública mundial en el futuro próximo. La neovascularización macular se debe a un desequilibrio de los factores de crecimiento y tanto la DMAE como el edema macular diabético son enfermedades multifactoriales inducidas por diferentes vías comunes, entre las que está la vía del VEGF, el PDF y las angiopoietinas. Por eso, la terapia anti-VEGF se considera el tratamiento de referencia actual, como ya todos estáis al tanto, para la anemia neovascular y el edema macular diabético, pero la necesidad de inyecciones frecuentes y seguimiento limita su eficacia a largo plazo. Esta es la evolución de las terapias anti-VEGF para las enfermedades de la retina. Desde el 2006, que empezamos con el Macugen, que duró poco porque su efectividad era muy baja. Lo utilizábamos a veces para los neovasos de la retinopatía diabética para poder hacer el láser, pero en DMAE tenía muy poca acción. Ranibizumab o Lucentis apareció en el 2007 para edema neovascular y 2011 para edema macular diabético, Aflibercept en 2012 para edema neovascular y en 2014 con la desametasona o Zurdes para el edema macular diabético, y el último en aparecer ha sido Brolucizumab en 2020 y en 2022 para edema macular diabético. El uso de las inyecciones intravítreas se ha incrementado de manera exponencial. Con ellas conseguimos reducir o inactivar las membranas neovasculares y reducir o eliminar el edema macular diabético. La terapia anti-VEGF ha mejorado los resultados de tratamiento de estas enfermedades, pero con regímenes de tratamiento que exigen la administración repetida de múltiples inyecciones, con revisiones de monitorización para valorar la respuesta, y en este momento el objetivo a nivel clínico es extender los intervalos de tratamiento manteniendo los resultados funcionales y anatómicos, con fármacos con mayor duración de acción. En general, la preocupación sobre las necesidades no cubiertas de los tratamientos anti-VEGF ha aumentado,
pero la duración prolongada de la acción y la carga terapéutica siguen siendo los problemas principales. Para lograr una visión óptima, los pacientes tienen que recibir un tratamiento continuo. Pero este tratamiento, si se hace bien, se sabe que el 93% de los pacientes con DMAIA neurovascular que recibieron una dosis continua a intervalos fijos de anti-VEGF experimentaron una estabilización o una mejoría de la visión. Y el 43% de los pacientes han mantenido la visión necesaria para poder conducir después de 7 años. Los pacientes a la vez experimentan una carga emocional significativa debido a las inyecciones. Les pueden crear ansiedad y estrés en el 54% de los casos de esta encuesta y agradecen innovaciones en el 42% de los casos. La situación actual que tenemos en este momento es la disponibilidad de estos 4 fármacos que vemos aquí y decir que brolucizumab ha tenido muchos problemas de inflamaciones intraoculares, por lo que su uso se ha reducido muchísimo y en este momento lo reservamos para una terapia de rescate muy específica. Faricimab es un fármaco que se ha aprobado en septiembre del 2023 y en las series que hemos visto en práctica clínica real es un fármaco que está yendo muy bien. Y el futuro muy próximo va a ser Aflibercept 8 miligramos. El Aflibercept 8 miligramos ha sido aprobado por la FDA en agosto del 23 y por la EMA en enero del 24. ¿Qué diferencia tienen estas dos últimas moléculas? Bueno, pues básicamente el faricimab tiene una diana dual y el aflibercept una multidiana. Faricimab es un inhibidor dual que actúa sobre la angiopoietina y el VEGF-A. Es el innovador porque actúa por una vía distinta a la del VEGF-A. Es el primer anticuerpo bioespecífico para uso intraocular dirigido a 2 vías distintas en la edema neovascular y el edema macular diabético. Los ensayos han dado resultados muy buenos al segundo año con extensiones de tratamiento en Q12 o Q16 en ambas patologías casi en un 78% de los casos. Y el Aflibercept 8 miligramos sería una nueva concentración del Aflibercept 2 que contiene 8 miligramos en 70 microlitros, es decir, deberíamos inyectar 0,07 en lugar de 0,05. Hipotéticamente, la concentración molar 4 veces mayor comparada con Aflibercept 2 provee concentraciones vítreas cuyo efecto dura más y permite un efecto más sostenido. Esto es una animación de lo que sería la mayor dosis molar, pero bueno, de esto sabéis mucho más vosotros que yo. Simplemente, bueno, decir que lo que nos explican es que el potencial tiempo de inhibición adicional con este agente sería mayor por mayor dosis molar. Los ensayos clínicos de Aflibercept 8 miligramos tienen unos resultados también muy prometedores. En el PULSAR, que es el de edema neovascular, el 78% de los pacientes a las 96 semanas estaban en un intervalo entre 16 y 24 semanas y en FOTON, que es edema macular diabético, un 88% de los mismos. Bueno, pues muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con vosotros. Y bueno, preguntadme lo que queráis. Pues muchísimas gracias a Fernández, la verdad que yo le mandé a Gabriel un vídeo que sí. no sé si da tiempo a ponerlo, son 5 minutos, pero quizás podría complementar un poco esta charla para que veáis la visión de una paciente y de un médico una paciente que se está tratando. No sé si se puede ver. Maribel, a mí me gustaría hacer una pregunta sobre los antiangiogénicos más potentes, como el faricimab o el Aflibercept 8 miligramos. ¿Cómo los ves para ser administrados en una edema neovascular tipo 3, en donde indicabas previamente que se debe hacer un treatment más flexible o menos agresivo
por la posibilidad de atrofia. A ver, que tengamos fármacos nuevos no quiere decir que los vayamos a utilizar en todos los casos. Yo creo que la importancia del diagnóstico preciso en esta patología es también para eso, para poder hacer indicaciones y fenotipar a los pacientes, ¿no? En la neovascularización tipo 3, al iniciarse en la retina profunda y bajar hacia la coroides, se le supone que, el fármaco que está en vitrio actúa más rápidamente, ¿no? Porque es más superficial la lesión, ¿no? Y aunque es una lesión que, bueno, tiene sus problemas, responde muy bien incluso a Lucentis. Lo que hay es que hacer una pauta en lugar de Tritan Stent, pues una pauta más pesada para nosotros, que es la PRN, ver al paciente y solo tratar cuando lo necesite, pero significaría verlo más a menudo. Con respecto a otros centros, ¿tienes feedback de otros compañeros que no tengan la posibilidad de pinchar en acto único o cada vez esto ya es más reducido en otros centros? A ver, yo creo que el acto único es fundamental por todo lo que estamos hablando de la sobrecarga, de la implicación de los familiares. A ver, también el acto único es un ejercicio de intenciones y de predisposición del clínico, ¿no? Porque el acto único significa muchas veces tener 3 pinchazos a mayores o, bueno, que yo entiendo que en algunos centros a lo mejor no tienen la disponibilidad que tenemos nosotros de tener el fármaco a los 5 minutos, ¿no? O sea, no tenemos problemas para tener el fármaco, que hayamos pedido 20 y que sean 25, pues se piden, ¿no? Y los tienes al momento, ¿no? Pero también es mucho por la predisposición del clínico a trabajar más de lo que ya tiene, ¿no? Y que las consultas están muy hipertrofiadas ya, ¿no? Entonces a veces es difícil, ¿no? Pero me imagino que, por ejemplo, los hospitales que pinchan en quirófano ya es imposible hacer acto único, porque todavía hay gente que pincha en quirófano, lo cual me parece rarísimo ya, ¿no? El pinchar en consulta te da mucho margen para eso, ¿no? O que te traen 2 o 3 pacientes de urgencias y los pinchas ya y punto, porque el acto de pinchar, pues nada, son 2 minutos. O sea, realmente no es un acto tal. Y ahora que estamos organizados, que tenemos enfermeras que nos hacen muchas de las pruebas, pues cada vez es más fácil, ¿no? Cada vez es más fácil hacerlo. Y creo que es muy beneficioso para todos, ¿no? Porque ese paciente, si no, lo tendrías que citar en una semana y al final es otra sobrecarga más. Yo por lo menos prefiero hacerlo al momento y me lo quito de encima, ¿no? Me llamo Elena Gregoria, llevo el nombre de mis 2 abuelas. A mí me diagnosticaron esta patología en el 2009, por tanto llevo ya 14 años siendo tratada con inyecciones intraoculares. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad degenerativa que afecta fundamentalmente al centro, a la mácula. Y esta zona central de la mácula es la zona de máxima visión. Cuando esta zona se afecta es cuando se pierde la capacidad visual y el paciente tiene, bueno, pues, más o menos invalidez a la hora de sus actividades diarias. Al principio estuve muy angustiada. Los primeros años. Después ya, pues no sé, igual es porque empecé a hacer una vida normal. Bueno, empecé no, yo toda la vida he hecho. Hay una gran infravaloración, no solamente por la calle, sino muchas veces incluso por el personal sanitario. Muchas veces son pequeños comentarios que te hace el paciente que te hacen parar y reflexionar, pues voy a ver si puedo mejorar y veo la cara de mi nieto cuando nazca, o voy a ir al supermercado porque no soy capaz de distinguir los precios. Yo creo que la visión condiciona de una manera muy importante mi relación con el entorno, mis aficiones, a lo que me dedico, mi contacto con distintos grupos. A mí me gusta mucho viajar
conocer otros lugares. Yo me iría a Escocia 6 meses a vivir allí, si no fuera porque no puedo organizarme viajes como el resto de la gente, porque tengo que estar muy encima del viaje para poder comprarme los billetes, porque me tienen que encajar entre los pinchazos. Yo creo que lo que peor quizás llevan es la incertidumbre, el saber si se les va o no a tratar. Y luego el saber que pueden requerir un pinchazo. Muchos de ellos te lo dicen, ¿eh? Te dicen que no han dormido la noche anterior, el familiar te dice que viene súper nerviosa. Al principio me pinchaban cada más tiempo y ya llevo yo varios años que he estado pinchándome cada 3 semanas. Es una servidumbre tener que ir al hospital cada tan poco tiempo. Y luego la otra cosa, los riesgos a los que me someto cada vez que me pinche. Porque he tenido dos eventos graves, ¿no? La endoftalmitis, que fue muy grave, y la hemorragia intravítrea, que me tuvo casi ciega 2 o 3 semanas. Eso fue muy angustioso. Lo que hemos notado mucho, Joan, también va el sentimiento de culpa de tener que forzar a familiares a acompañarlos. Y esa gente que acompaña a los pacientes, pues tiene que pedirse el día de trabajo y pueden llegar a ser bastante gravosos. En nuestro caso tenemos pacientes que vienen de bastante lejos, tenemos una amplia zona comarca y que bueno, necesitan que alguien le traiga porque tampoco pues igual pueden conducir ellos o el transporte público no les es adecuado por el horario o por lo que sea. Mientras que estoy esperando, hago mis respiraciones de yoga para tratar de que me afecte lo menos posible el pinchazo. Tenemos más gente en la enfermedad asociada a la enfermedad que tristemente conseguimos controlar, estabilizar, pero a los que no damos alta. Y sin embargo se incorporan los pacientes. Es decir, entran pacientes, no salen pacientes y eso es una sobrecarga enorme económicamente, pues porque hay que pinchar cada vez más ojos, pero también esfuerzo de recursos asistenciales, ¿no? Y necesitamos, pues eso, dispositivos, fármacos, lo que sea, que nos permita controlar la enfermedad durante los periodos de tiempo. Por primera vez, mi doctora me citó para 6 semanas, puse un mensaje a mi familia y acabé diciendo: viva la ciencia, viva la tecnología y viva la organización social que nos permite, o sea, este privilegio de poder ralentizar esta enfermedad de esta manera. Que durante tanto tiempo he tenido que estar ajustando mis viajes a cada 3 semanas y ahora puedo pensar a 6 semanas vista. Es que, bueno, yo estoy maravillada de esto. Bueno, quería comentar que este vídeo fue facilitado por Roche y que es grabado por la doctora Erika Vázquez de Miranza Bilbao. No es mal. Pero me parece muy significativo, ¿no? De cómo es la situación, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, la verdad es que el día es un colofón espléndido para acabar la jornada. Yo creo que hemos tomado conciencia. Yo creo que el objetivo de la jornada era tomar conciencia por parte de las farmacias hospitalarias, obviamente, pues de forma, digamos, periférica, porque al final, así como con los pacientes de VIH, los pacientes de Crohn, porque hay un contacto más directo, o de psoriasis, y lo visualizamos más, obviamente para nosotros el quirófano, o la consulta donde se administran estos tratamientos, pues no lo visualizamos tanto. Y yo creo que la jornada nos ha servido pues para esto, para tomar conciencia, para ver los retos que tienen los pacientes, los oftalmólogos, y pero lógicamente pues nos adherimos y nos unir fuerzas para conseguir pues a estos pacientes el camino en el viaje que tienen, que sin lugar a dudas este vídeo pues nos muestra de una forma muy clara lo duro que es esta patología. Lógicamente cuando ves datos pues ya tomas conciencia, pero cuando ya es un paciente real que te lo explica y el impacto que tiene en sus viajes, en su día a día, en cómo se sienten culpables por tener que hacer que sus hijos, sus familiares les acompañen, pues creo que obviamente pues sí, ilustrativo. Nada más, agradeceros a todos, a los asistentes, a los oyentes que están también conectados por vía telemática, a Anxo, a nuestro
compañero, a la doctora Fernández, que también nos ha hecho una exposición pues, espléndida de la fisiopatología, de los tratamientos que tenemos y los que están por venir. Muchísimas gracias. Yo creo que esta es una primera jornada de las muchas que seguramente va a haber en el futuro, pero creo que este es un área de presente y de futuro y que vamos a tener que repetir pues, una actualización y estaremos encantados de volver a tenernos con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Un saludo. Gracias, adiós. Muchas gracias.